Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos participará a partir de hoy en la selección y entrenamiento de los integrantes de la Guardia Nacional. Con su aprobación en el Congreso de la Unión solo falta la discusión de las leyes secundarias que definirán el mando que encabezará este nuevo cuerpo de seguridad civil, militar o marino. En abril, la Alta Comisionada de estos Derechos Humanos, Michelle Bachelet, firmará junto con el gobierno mexicano un convenio para que desde un principio participe en la formación de la Guardia Nacional. Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Pues estamos hablando ya básicamente de lo que podría ser un mecanismo importante de, por un lado, vigilancia sobre temas de derechos humanos, por otro lado, una Guardia Nacional que terminó siendo pues un mecanismo formado a partir de un acuerdo político que jamás hubiésemos esperado, en donde, pues si bien es cierto que el presidente de la República tiene durante los 5 años la posibilidad real de manejar, de introducir elementos de orden militar para el control y manejo de la propia guardia, estaríamos en condiciones también de afirmar que la formación de la misma, el tema del fuero civil por encima del militar, de que esta posibilidad de armar una estrategia de policía nacional más que de órgano militar, está presente como parte de un acuerdo nacional que no habíamos tenido anteriormente, ¿no? Creo que hay varios elementos relevantes en esto. El primero es reconocer que se logró conformar en el Senado una oposición suficientemente fuerte como para obligar a la mayoría muy amplia que tiene Morena y aliados a negociar. Y no se aprobó exactamente lo que había querido el presidente López Obrador, sino que se modificaron las cosas. Y esto es relevante porque pues, en Cámara de Diputados no existe esa oposición. En Cámara de Diputados, Morena y aliados ya tienen la mayoría calificada, más de 2/3 partes de los diputados, y con ello pueden pues, prácticamente aprobar lo que quieran. En el Senado no, en el Senado tienen que negociar, y lo que se negoció, pues digamos, modifica lo que quería el presidente. Sin embargo, de cualquier manera, López Obrador consigue 2 o 3 cosas que le interesaban, entre ellas que efectivamente exista la Guardia, no tiene el mando militar, sino mando civil, pero se le permite al Ejecutivo el utilizar a las Fuerzas Armadas para seguridad pública, que era algo que no se había autorizado legalmente en ningún momento anterior. Entonces, esto para él pues, es un triunfo. Yo sigo pensando que era preferible continuar con la estrategia de la Policía Federal y fortalecerla, no como se hizo en el último sexenio, pero pues en cualquier caso ya estamos en esta nueva dinámica. Yo creo que sí, hay que celebrar la forma en la que se condujo la discusión. No quiero decir diálogo porque fue una discusión realmente muy álgida, muy intensa, pero en la que a final de cuentas se tiene un tipo de acuerdo, cosa que no habíamos visto hasta el momento. No hay que echar las campanas al vuelo, efectivamente, de que esto va a seguir operando de esta manera, porque pues, habrá que ver cómo quedan redactadas puntualmente las leyes secundarias, y ahí es en donde puede quedar todavía huecos muy importantes para la conformación. Es un buen punto que se intervenga desde el punto de vista internacional con Bachelet para preservar la vigilancia de derechos humanos. Es uno de los temas que muchísimas organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera del país habían puesto en tela de juicio con la conformación de una Guardia Nacional totalmente militarizada, y desde luego esta parte de aportación en la parte desde el punto de vista internacional y también nacional habrá que vigilarla muy de cerca para ver específicamente cómo quedan conformados no cada uno de los integrantes, sino el segundo nivel de la Guardia Civil ahora, y la injerencia que puedan tener precisamente en la toma de decisiones finales. Esta parte de cómo van a interactuar las diferentes fuerzas policíacas, pues se dice que tendrá que haber algún tipo de coordinación. Veremos cómo funciona específicamente esa coordinación, pues para no seguir con lo que tenemos permanentemente en este país, que es un desbalague brutal y unos cambios dramáticos en términos de la violencia, la inseguridad, en estados en donde uno decía, bueno, pues ya más o menos se superó el problemón que tenía, por ejemplo, Nuevo León, específicamente en el caso de Monterrey, y que hoy vemos resurgir con una fuerza brutal. Hoy por hoy sigue vacío esa coordinación entre la fuerza, pues la Guardia Nacional
y efectivamente lo que puedan disponer los diferentes estados de la República. Aquí el tema ahora es, por un lado, cómo se arma esto, si la cabeza es un militar retirado, un militar con licencia. Yo creo que eso, la verdad, no es significativo, es un tema simbólico. El problema es finalmente cómo se constituye la propia guardia. ¿Qué pasa con esta fusión de policías navales, policías militares en general y la Policía Federal y los que se vayan a incorporar? ¿Cómo le hacen para conformar un nuevo cuerpo? El tema de policías estatales que tú mencionas, Ernesto, ¿qué pasa? ¿Disuelves policías municipales? ¿Dónde quedan? Estamos hablando de un proceso todavía bastante largo. Y lo que sí me queda claro es que esta necesidad de seguir contando con los militares en las calles, en determinadas zonas del país, que era el famoso transitorio cuarto que se había opuesto López Obrador a que se quitara, que lo habían quitado en diputados, es porque hay una realidad que es algo así como un equilibrio catastrófico en el que vivimos. Están en las calles los militares, no se resuelve el problema de la violencia, pero si los quitas, se convierte esto prácticamente en una zona pues, de narco. Hay quien plantea que estaríamos o estamos ahora en posibilidad de plantear nuevos acuerdos entre grupos de narcotraficantes o entre las grandes cárteles y las autoridades, para volver otra vez a cierto tipo de equilibrio y no de una confrontación permanente. No sé si esto es real y si esto en verdad se puede poner en práctica, pero lo cierto es que la correlación de fuerzas, la forma en la que se enfrentarán Estado y narcotraficantes va a cambiar en los próximos meses y años a partir de una nueva estrategia de gobierno. Sí, yo creo que es muy interesante porque estamos discutiendo un problema que antes no existía, sin haber resuelto el problema que sí existía. Es decir, nuestro problema, el problema de seguridad. ¿Qué estamos discutiendo hoy? Si la Guardia Nacional es civil o militar, que si va a tener un mando de una forma o de otra. Pero eso no tiene nada que ver con el tema de seguridad. Digo, uno supondría que sí, porque bueno, pues la Guardia va a estar ahí. Sí, pero el problema de seguridad lo estábamos enfrentando con Policía Federal, ahora lo vamos a enfrentar con Guardia Nacional. Eso no modifica mucho la circunstancia en la que estabas, pero ya no estás discutiendo eso, sino ahora el tema de Guardia. Esto es una cosa que es muy frecuente con el nuevo gobierno. Los problemas no se resuelven, pero se generan otros distintos. Y entonces empezamos a discutir los nuevos problemas sin darnos cuenta que los anteriores se están agravando. Por ejemplo, en el caso de seguridad, la circunstancia ha sido cada vez más violenta. En los últimos meses es verdaderamente serio el incremento de la violencia. Y lo que va a hacer la Guardia Nacional, pues no va a tener un impacto significativo, cuando menos durante varios años, porque en realidad está haciendo lo mismo que tenías con la Policía Federal, pero ahora bajo una composición organizacional más complicada. Tienes que meter a la Guardia Nacional con policía militar, con policía naval, y tienes que acomodarlos en una estructura en la cual todavía no está claro cómo van a participar policías estatales y municipales, ni está claro qué van a hacer los gobernadores. Es decir, estamos generando más problemas en lugar de resolver los que teníamos. Y yo insisto, esto es un rasgo de comportamiento del nuevo gobierno, no es pura coincidencia. Pero yo lo que te diría, Macario, es que en todo caso, lo que creo es que se trata de abordar de forma diferente la vinculación o la forma de atacar el problema. No sé si es la correcta, no lo sé, pero aquí la idea sería básicamente volver a mecanismos de centralización. O sea, anteriormente lo que tenías eran... O sea, en el viejo régimen tenías centralizado y tenías acuerdos con grupos delincuenciales, esta mitificación, si la quieres llamar así, del desarrollo estabilizador y los gobiernos anteriores que tenían el control, es cierto, real de la criminalidad. Viene todo este proceso de democratización y de federalización que terminó convirtiendo a los gobernadores en los dueños de sus estados y el tema de la seguridad se nos desbordó total y absolutamente. Y ahora vuelven otra vez a plantear un modelo de centralización bajo el argumento de que este puede combatir y puede disminuir el tema de delincuencia. No sé si esto va a funcionar en las actuales condiciones, también en función de una nueva realidad por el poder que tienen
ahora los cárteles y la forma de combatirlos. Y lo que va a contar muchísimo de aquí para adelante es la velocidad de instrumentación. Si hay algo que se le criticó a la administración anterior de Peña Nieto, es que una vez implementadas las reformas estructurales, fueron verdaderamente tortugas en la instrumentación de muchísimas de ellas. Hoy tienen ya el permiso para hacer la Guardia Nacional. Hay que instrumentarla y relativamente rápido, bajo las condiciones que se permiten en el marco de la ley. Y pues yo creo que el primer objetivo va a ser aumentar el número de manera sustancial. Vuelvo al ejemplo del estado de Nuevo León. Un estado como Nuevo León necesita cuando menos 5,500 efectivos, de acuerdo con cualquier estándar internacional, y les están mandando 430, 1,800 en los próximos 2 años. No alcanzan. Si no lo hacen de manera rápida, no se va a notar ese cambio que está diciendo Macario, de verdaderamente resolver el problema de la inseguridad, con la estructura que quieras, con el nombre que quieras. Sí, evidentemente necesita haber un grado de coordinación, no tengo la menor duda, pero lo que se necesita hoy es actuar de manera mucho más rápida y efectiva en contra de lo que está ahí permanentemente en todos los estados. Yo creo que si nos regresamos a la definición de lo que es el Estado, es más fácil entender lo que está ocurriendo. Hay una definición de Estado que a mí me parece muy útil y se define al Estado como el bandido estacionario. Es decir, un ratero que es el que controla a los demás, te saca tu dinero cada mes con tus impuestos y a cambio te da algunas cositas y se quedan con lo demás. Esto no es de caso de México, esto es una definición general y de hecho así es como se construyen los estados a partir del siglo VII, VIII de nuestra era. Es un Hobbes a la mexicana. Sí, no es como, de hecho no se hizo esa definición para México, pero creo que aplica. Viene de las 1001 noches de Alibaba. Y de hecho la gran disputa que tenemos en México de la violencia los últimos prácticamente 8 años, tiene que ver precisamente con eso. Le seguimos diciendo narcotráfico, pero hay que recordar que buena parte del negocio de los criminales no es narcotráfico, es extraerle dinero a usted a través de extorsión, de secuestro, de huachicol, de todas estas formas. Entonces, aquí es donde el Estado tiene que impedir que los demás crezcan porque se convierte en lo que ahora se llama un problema de seguridad nacional. Es decir, en lugar de que el bandido estacionario sean los partidos políticos, sería el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que impedir. Por eso para el Estado es importante, por eso el uso de las Fuerzas Armadas tiene sentido. Pero para eso, insisto, se necesita pensar en una lógica de resolver el problema. Y nos salimos de esa lógica y nuestra discusión hoy, tú lo acabas de decir, es la misma que en todo lo demás, centralización. Es decir, están concentrando el poder político, concentrando el poder económico, concentrando el poder de fuerza y con eso dicen se va a resolver todo. Si estuviéramos en 1950, yo lo creería, pero ahorita eso no tiene ningún sentido y creo que eso es lo que no estamos entendiendo. Fíjate que ahí hay un punto que me parece muy importante en el asunto mismo de las propias estrategias de combate al crimen organizado. Se dice, se disminuye, por ejemplo, rápidamente la cantidad de gasolina que se roba, el tema de huachicol. Sin embargo, la violencia se mantiene. Esto sucede comúnmente. Crimen organizado pues es un supermercado, no es un productor que te vende solamente chicles, o sea, que te vende solamente gasolina. Tú le cierras el negocio allí y entonces pues se van a robar pipas a lo mejor, o si no aumentan extorsión o aumentan secuestros. Entonces aquí tu estrategia como Estado es cómo le cierras todos o la gran mayoría de los negocios que terminan dañando la calidad de vida y la posibilidad de los ciudadanos de vivir en paz, que es, supongo, no sé si supongo, lo que sucede en los estados, digamos, democráticos, institucionalizados, con bajos niveles de violencia, en donde el crimen organizado no existe porque no hay condiciones para ello, no porque sean muy buenas gentes los suecos, los noruegos o los finlandeses, ¿no? No, porque lo tienen estrictamente prohibido. Y déjame decirte una cosa, porque le invierten una cantidad de dinero importante. Otro de los temas que tendríamos que estar discutiendo es cuánta dinero le vamos a dedicar a seguridad y sigue siendo insuficiente para los estándares actuales. Si seguimos con niveles como los que hemos venido arrastrando durante los últimos 20 años en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto para seguridad, pues menores al 2,5%, tenemos que llegarle pues no menos de 3,5% si realmente queremos entender
integralmente esta parte de combate al crimen organizado. Ahora, lo de que no hay crimen organizado en naciones desarrolladas, sí lo hay, es chiquititito. ¿Por qué es chiquito? Porque lo tienen restringido a ciertas actividades que a los seres humanos les gustan, pero que no son muy recomendables. Trata de personas, prostitución, drogas, lavado de dinero. Entonces, en todos lados del mundo hay gente que consume estas cosas y ahí puede haber crimen organizado, pero no lo dejan salir de ahí. El problema en México es que se salieron de ahí y están en combustibles, en bienes raíces, cobran impuestos, administran justicia, es decir, son un estado paralelo. Y si no se entiende así, no lo vamos a resolver jamás. Que fue finalmente lo que Felipe Calderón pues vio cuando llegó al poder y creyó que pues enfrentando directamente a ese estado lo podía vencer. Quizá redujo la capacidad política, pero no pudo resolver el problema de la seguridad. Yo pienso que no lo entendían por completo. Pensaron que era puro narcotráfico y ahí fue la falla. Vámonos a una pausa, de regreso. Economía del mundo y la mexicana verdaderamente en problemas. Esto es Dinero y Poder. Cuestiones internacionales y domésticas presionan a la economía nacional y las estimaciones de diversas entidades financieras proyectan una reducción del Producto Interno Bruto. Hace unos días, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas redujo la expectativa de crecimiento para el país en 2019 a 1.5%, la ubicaba en enero en 1.7%, en diciembre de 2018 1.8%. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Gabriel. A ver, esta tendencia a la baja en crecimiento, que la tienen ustedes en el IMEF, por supuesto, pero también otras instituciones, ayer mismo Banco de México, factores internos, factores externos, ¿qué es lo que está haciendo que esto caiga? Pues muchas gracias, Ra. Un gusto estar en tu programa. Mira, la verdad es que son tres cosas, tú bien lo dices. Factores externos, hemos visto algunos visos de desaceleración en algunos países importantes del mundo. Por ejemplo, el número de países en recesión, que el año pasado empezó en 6, ¿no? De todos los países del Fondo Monetario, ahora está en 14. Segundo, ya factores internos, es el tema de que el primer año de gobierno normalmente se crece menos, lo hemos visto desde hace mucho. Y un tercer factor, pues son los temas transitorios que han estado afectando recientemente, ¿no? El tema de la falta de suministro de combustible, algunos días que afectó a varios estados, la actividad económica de manera significativa, las huelgas en el noreste del país y también el tema de los bloqueos de las vías férreas. Entonces, si tratamos de contabilizar todo esto junto, particularmente la revisión que hicimos los economistas del comité del IMEF tiene que ver con los factores transitorios que acabo de mencionar. ¿No? O sea, del 1.8 que teníamos a finales del año pasado, pues le quitamos 17 puntos base, o sea, 0.17 por el tema de la falta de suministro de gasolina, le quitamos 5 puntos base del tema de las huelgas y le quitamos 11 puntos base de la parte, digamos, del bloqueo a vías férreas, ¿no? Entonces, con eso nos da 1.5%. Gabriel, históricamente uno de los factores que más incide en el crecimiento de corto y de largo plazo en el país es la inversión. ¿No tienen ustedes ningún tipo de escepticismo de cómo va a evolucionar? Digo, la verdad es que la película que hemos visto los últimos 3 años, 16, 17 y 18, es muy mala. Es un crecimiento de la inversión muy cercano a 0%. Si esto se perpetúa, la verdad, pues me suena hasta optimista, un crecimiento de 1,5% sostenido durante un periodo cuando llevas 3 años consecutivos que no se invierte en este país. Claro, yo creo que aquí hay dos factores. Uno, tienes toda razón. De hecho, no estamos esperando mucha inversión este año, por dos, privada y pública. Pública, precisamente porque es el primer año de gobierno, ¿no? Que se alienta por toda esta gente que se cambia y hay una curva de aprendizaje donde pues tardan en leer estos mamotretos de 5,000 páginas para empezar a gastar. Y por otro lado, por la parte privada, pues desde antes de la elección, pues como en cualquier elección, en cualquier emergente, los empresarios posponen proyectos de inversión y aunque siguen invirtiendo en los que ya traen, pues posponen los demás y el primer año pues ya acabaron con el edificio y apenas van a empezar los nuevos y hay como un vacío de inversión. Entonces, en ese sentido, sí, no estamos esperando mucha inversión este año. Lo que estamos esperando que sostenga el crecimiento son dos pilares, el consumo privado, por un lado, y en segundo término, la parte de exportaciones. En este sentido, importante porque muchas empresas relacionadas con la exportación habían estado un poco tímidas desde que ganó Donald Trump la elección en Estados Unidos y una vez que acabaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio nuevo, a pesar de que todavía faltan las aprobaciones legislativas y seguro va a haber ruido político alrededor, la verdad es que sí vemos que ya empezaron otra vez a invertir. Entonces, aunque dije que no estamos muy optimistas en inversión, sí hemos visto en esta parte ya una reactivación. Entonces, esos son los
los dos principales factores de crecimiento de este año que estamos viendo. Un elemento adicional que explica también parte de la contracción o bajo crecimiento económico tiene que ver con el hundimiento de un sector que antes aportaba una proporción relevante, que es el petróleo. Caída de producción muy significativa, ahora en enero cayó 15% en términos anuales la producción de petróleo, y esto, bueno, no parece que pudiera revertirse en el corto plazo, pues son inversiones muy largas y además pues no hay mucho dinero disponible. Con respecto al tema del petróleo, ¿ustedes cómo perciben, por un lado, el fenómeno de producción de petróleo y por otro lado, el tema de gasolina con la idea de la refinería? ¿Cómo ven que esto puede ayudar o complicar las cosas durante este año? Bueno, mencionaste dos aspectos clave, sin duda, Macario. Yo creo que el primero, bien importante, es la caída de producción de petróleo, pues sí no se va a revertir en el corto plazo. Sin embargo, sí vemos algunos visos positivos, sobre todo en la manera como el presidente se ha referido y ha estado con los empresarios del sector energético. A todos los que se les dio contrato con las rondas, las subastas, etcétera, la verdad es que los comentarios que he recibido son muy positivos, en el sentido de que inclusive les ha ofrecido que si hay algún obstáculo del lado del gobierno, que por favor le hablen y que él lo resuelve porque quieren que produzcan petróleo. En ese sentido, si vemos algunas de las inversiones, es probable, sobre todo las de petróleo convencional o pozos de aguas someras, es probable que podamos ver producción tan pronto como el año que entra. Entonces ahí podría haber algunos visos positivos, no este año, pero sí a finales del año que entra. Entonces ahí estamos optimistas. Ahora, el otro lado, el lado de la refinería y Pemex, pues eso sí nos tomaría un poco más tiempo de platicarlo, no sé cómo estamos de tiempo. No, adelante. Sí, aquí el tema es lo siguiente, ¿no? O sea, la administración anterior quiso cambiar a Pemex, como ustedes bien saben. Quiso un Pemex que por mucho tiempo los contribuyentes fuimos la carga de Pemex. Y ahora, pues, con lo que le ha pasado a Pemex, ahora está haciendo una carga para el contribuyente que viviera por sí misma, ¿no? Sí, como Lázaro levanta y anda, que se pudiera endeudar por sí misma, gobierno corporativo, que pudiera ser rentable y que, pues, en ese sentido funcionara de esa manera. Ahora, lo que prometió el presidente en campaña y desde hace muchos años es al contrario, ¿no? De ser una empresa productiva del Estado, como se conoce hoy en día, pues lo que se pretende, si uno lee el libro, que ustedes lo han leído bastante, y todos los documentos que se han publicado alrededor de Andrés Manuel López Obrador, pues al presidente le gustaría más, por lo que yo veo, es una empresa estatal, ¿no? Una empresa estatal donde, ¿cómo convences a los inversionistas, a los acreedores mismos, a los tenedores de bono de Pemex, de que se les va a pagar en largo plazo, a las calificadoras? Entonces, lo que se ha hecho hasta ahorita son anuncios de la parte de, digamos, de cómo se capitaliza, cómo se le baja un poquito la carga fiscal, etcétera. Y la verdad es que en ese sentido sí son buenos, nosotros vemos como positivos esos anuncios, pero falta el otro lado de la moneda. Ya la fuente de recursos, como que ahí va, ahora faltan los usos, y ahí es donde pongo la refinería. Si se va a invertir en menos cosas productivas o más que productivas, rentables financieramente hablando, como el tema de las alianzas estratégicas o farm-outs, se va a invertir menos en eso y más en refinerías, que hoy por hoy nadie piensa que es una inversión rentable financieramente, pues no vas a convencer a los acreedores. Hay formas de arreglarlo aún así, pero esa es la parte que hemos visto que preocupa y en ese sentido hay dos cosas muy rápidas para terminar este comentario. Una, es mejor entonces hacer la empresa del Estado y entonces a lo mejor invertir en cosas que no son financieramente rentables, que a lo mejor tienen otro tipo de rentabilidad como seguridad nacional o rentabilidad social, claro. Y en ese sentido se le tendría que dar soporte completo, explícito del gobierno a la deuda de Pemex. Con eso, por ejemplo, los bonos de 10 años de Pemex se bajan 200 puntos base, ¿no? 2 puntos porcentuales, y puede arreglarse la situación en el corto y mediano plazo. Ahora, del otro lado, el problema es que si no se hace de esa manera, pues no se puede arreglar y entonces hay que regresar a hacer cosas más productivas, más rentables, para que los acreedores sepan que el repago de su deuda va a estar en función de la rentabilidad y no de otra forma. Entonces, el tema de la refinería pues, es un tema bien complicado porque es rentabilidad financiera, pues con márgenes tan pequeños, lo que se tarda en construir y la revolución tecnológica que a lo mejor cuando ya utilicemos todos coches eléctricos, no va a alcanzar el tiempo para pagar la inversión, pues no se ve financieramente rentable. Nada más un detallito para completar. Ahorita decías que sea parte del Estado y el Estado se haga responsable y esto reduciría el costo de la deuda de Pemex y demás. Nada más el detallito le complicaría la vida al Estado mexicano, que tendría que para ello garantizar que va a tener flujos a futuro. Y ahorita, pues, digamos, el margen de maniobra fiscal no es muy grande. Entonces, sí cambiarías un problema por otro y tendrías que encontrar una solución a ese otro. Claro, que no es un tan detallito, lo dices de manera muy elegante, pero sí eso vuelve un detalle importante porque, pues, de nueva cuenta,
Mejoras la calificación de Pemex, pero empeoras la calificación del país. Soberano. La verdad, preguntándole a las calificadoras, así me han dicho con toda honestidad, ¿sabes qué? No bajaríamos al soberano porque ya tomamos en cuenta que, aunque sea implícito, se le está dando apoyo. Y ya está descontado. Entonces, por eso ni siquiera pienso que nos afectaría la calificación. Por eso pienso que puede ser una buena solución si este es el cambio de paradigma que se quiere y por lo que la gente en México votó, Que sea de manera explícito. abrumadora. Para evitar y que sea rentable finalmente el proyecto. ¿no? Y de todas maneras ver de qué manera se busca una rentabilidad financiera. ¿no? Claro. Gabriel, dos sectores adicionales que han contribuido muchísimo al crecimiento de México en los últimos años. El sector agropecuario ha tenido una transformación brutal como nunca en la historia de este país, se ha convertido inclusive en un sector exportador brutal. ¿Cuáles son sus perspectivas en los próximos años? Y número dos, el turismo, que también desde luego ha significado una fuente importantísima de creación de empleos, y si ha habido un sector pujante en los últimos 15 años es precisamente el turismo. ¿Cómo los ven? Pues mira, Ernesto, la verdad es que en la parte turística, para empezar con la última parte, no creo que lo separe. O sea, la gente le fascina a México. Mucho del turismo que tenemos es turismo recurrente. Afortunadamente han venido. De repente los asustan con algunas cosas, pero a nivel internacional, pero saben que pues, cuando han venido se la han pasado muy bien, que es relativamente barato. Nos ha ayudado mucho la depreciación del peso que hemos tenido en los últimos años. Digo, ahorita ha estado estable, pero venimos de 15 o de 12, ¿no? Entonces, obviamente, lo más importante para la parte turística, sin duda, es que se cuide la parte de seguridad, ¿no? Sobre todo en esos lugares. Me gustaría que se cuidara en todo el país, pero particularmente en estos lugares, eso puede garantizar que el turismo le puede ir muy bien desde nuestro punto de vista, ¿no? Eso como que es difícil que se pare, ¿no? Como que no depende tanto del gobierno. ¿La infraestructura turística no les preocupa? Porque hay que meterle mucha lana para seguir compitiendo en los mercados internacionales. Pero afortunadamente la mayoría de los aeropuertos que hay en los sitios turísticos están manejados por el sector privado, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, cómo ha ido creciendo el aeropuerto de Cancún, que se está volviendo el aeropuerto más importante del país, y los demás aeropuertos, ¿no? El de Puerto Vallarta, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos más infraestructura para poder seguir creciendo al ritmo que hemos crecido, pero por el momento yo creo que puede seguir creciendo a una buena tasa. Ahora, comentabas del agropecuario, también es difícil pararlo, porque la parte agropecuaria, pues, ha crecido también del lado del sector privado, y lo más importante es que se apoye el libre comercio. Entonces, yo creo que fue clave para el sector agropecuario y para muchos más el apoyo que le dio la administración actual, ¿no? Por medio de Jesús Seade, a las negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio, para que esto prosiga. La verdad, veo difícil que en Estados Unidos dejen de consumir el aguacate mexicano para hacer el guacamole para el supertazón. Y en el mundo entero y el tequila. Jitomate, el tequila, las uvas, el plátano, ¿no? Con los problemas que han habido en Ecuador, que era el principal exportador de plátano, nos hemos vuelto bien importantes también en el tema de plátano. Entonces yo creo que en general eso sí puede seguir. O sea, como que hay otros sectores que a lo mejor podríamos decir, bueno, a ver cómo le va, pero estos dos yo los veo pujantes, sin duda. Al respecto, decías, confían en que el consumo privado sea uno de los motores. Los datos pocos que tenemos todavía de enero no son tan atractivos. Es muy curioso porque la confianza del consumidor está en niveles altísimos, en buena medida creo que como reflejo del gran apoyo que tuvo López Obrador para triunfar y la popularidad que mantiene. Pero la gente está muy contenta, pero no compra. Y pues si no compra es como si no estuviera contenta, digo, en términos económicos. Claro. Y Siva Antad decía, pues, términos reales cero, y Walmart creo que lo mismo. En autos también parece que las ventas no son muy exitosas. Tasa de interés que no está baja, pues también reduce el movimiento inmobiliario. ¿Cómo ven el consumo privado ahorita ustedes? Dos temas del consumo privado importante. En la parte del índice de confianza del consumidor, y ustedes lo saben, cuando uno lo grafica con ventas al menudeo, por ejemplo, o minoristas, ¿no? De INEGI, o inclusive con el dato ya más agregado de consumo privado, la verdad es que no tienen casi correlación en México. En otros lugares del mundo sí, pero en México no. Entonces mucha gente, llegamos a decir un poco en términos de broma, el índice de esperanza del consumidor, ¿no? O sea, porque pues efectivamente no necesariamente... Es aspiracional. Exacto, que estén contentos implica que gasten porque necesitan tener dinero en la cartera. Parte de eso tiene que ver con el crédito, ¿no? O sea, que no haya mucha penetración de crédito en México, pues hace que efectivamente no puedan expresar esa parte, digamos, de intención de consumo. En países donde está más desarrollada la parte de crédito, como en Estados Unidos y otros avanzados, etcétera, en el momento que sube la confianza del consumidor, la gente que está contenta dice, bueno, seguro me va a ir bien, lo compro ahorita aunque no tenga todavía el dinero, uso el crédito y luego lo pago. Pero en México, pues eso no es posible. Entonces, por eso lo vemos así. Ahora, habiendo dicho esto, en la parte de autos, yo creo que sí nos puede sorprender un poquito el dato de enero. En la parte de consumo, digamos... De duraderos. Duraderos.
Pero en la parte de consumo de no duraderos de las demás tiendas, en ANTAD, etcétera, yo creo que no va a salir tan mal. Ahí en ese sentido podemos ver unas cifras no tan malas que van a estar apoyando. Y algo que va a ser muy importante es la velocidad a la cual se instrumentan estos programas sociales. Al final del día, si sumamos el Jóvenes Construyendo el Futuro y la pensión, la duplicación de la pensión para adultos mayores y el tema para personas con capacidades diferentes, pues es 0.68 puntos del PIB, ¿no? Que si antes eran gasto en transferencia y nunca lo veíamos en el PIB, ahora pues se le va a depositar directo y si lo gastan, pues es un impulso bien importante. Ahora, el problema es que las cifras que tenemos de manera anecdótica es que va un poco lento, ¿no? Por ejemplo, este año no se pretende para Jóvenes Construyendo el Futuro tener 3.400.000, porque además no alcanza para lo que se aprobó, pero sí en el mediano plazo alcanzar esta cifra, que es 12 meses, ¿no? Entonces, alcanzar el número que se necesita para este año, que más o menos sería como 1,5 millones de jóvenes, ahorita van más o menos en los datos que nos han dado de manera anecdótica cerca de 40,000. Entonces todavía falta bastante para que este dinero pueda empezar a fluir. Y yo creo que el momento en que se lo depositen a estos jóvenes se lo van a gastar en 5 minutos, lo cual está bien porque lo necesitan. Y eso se va a convertir en consumo privado y eso va a ser un impulso importante. Pero en la medida en que esto no se ejecute de manera rápida, pues va a seguir incidiendo en la tasa de crecimiento este año. Muy rápidamente, Gabriel, ¿no les preocupa a Estados Unidos? O sea, la probabilidad de una recesión en Estados Unidos ha aumentado de 25-30% a casi 40% hacia fines de este año. Ernesto, pues qué buena pregunta, porque como sabes, hoy en la mañana se publicó el PIB de Estados Unidos de manera muy rezagada, ¿no? Bueno. Digo que es la primera vez en la historia que México publica el PIB antes de Estados Unidos. El INEGI lo hace muy bien, cada vez mejor. Sin duda, pero me refiero a la velocidad, ¿no? Sí. En Estados Unidos siempre era primero el PIB en Estados Unidos. Bueno, en este sentido, la verdad es que se publicó por arriba de lo esperado. Entonces, había gente que esperaba 1.8 y fue 2.6. Entonces, en ese sentido, la verdad es que yo no veo la desaceleración en Estados Unidos este año. O sea, yo creo que sí va a entrar una desaceleración. No, me refiero a inicios del 2020. Yo, la verdad, veo difícil. Yo creo que esta desaceleración la vamos a ver más hacia 2020. Es más, la Asociación de Economistas del Sector de Business Economics, de la parte de negocios, espera, el 77% de esos economistas espera la recesión en Estados Unidos hasta el 2021. Y a ver si en una de esas la libramos todavía para ahí entonces. Gabriel Casillas, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El cerco económico y político en torno a Nicolás Maduro se va cerrando. La última crisis que enfrentó el gobierno de Caracas fue la detención del periodista Jorge Ramos por más de 2 horas después de iniciar una entrevista y que incomodó a Maduro. Lo cierto es que mientras él se encierra en su territorio, el señor Maduro, bueno, pues Juan Guaidó, el autoproclamado presidente, gana más apoyo internacional. Una situación que habría que pues, entender claramente a partir de un detonador que me parece importante, que es el hecho, y no nos gusta por el nombrecito, pero que en el momento en que el señor Trump decidió que él reconocía a Guaidó como el presidente, se detona inmediatamente una especie de apoyo internacional. No es precisamente el mejor, no es el presidente más popular, no es el imperio, el gran dador de legitimidad, pero lo cierto es que en ese momento empieza a desencadenarse un apoyo importante de Canadá y de otros países a reconocer a este personaje que es nominado como presidente por la Asamblea Nacional, que es el único órgano, digamos, no controlado por el propio Nicolás Maduro. Y él lo que tiende finalmente es a lo que le sucede a cualquier dictadura en estas condiciones, a cerrar fronteras, la colombiana en Cúcuta, la brasileña también, tratar de buscar apoyos en donde le quedan, que es básicamente Rusia, Corea del Norte, China, Cuba, que es su espacio, y en función de esto se va volviendo cada vez más duro. El modelo interno, decía Napoleón, lo repito una y otra vez, que uno puede hacer lo que quiera con las bayonetas, menos sentarse sobre ellas. El señor está sentado literalmente sobre bayonetas. El aparato de seguridad hace eso. Cuando Jorge Ramos llega a entrevistarlo, pues lo que hace Jorge Ramos es que en el camino va y le toma una fotografía o un video a un grupo de gente muerta de hambre, como es muy común en Caracas, sobre un camión de basura que está sacando comida, y se la enseña en el iPad a Maduro, y obviamente Maduro estalla, porque él está trayendo medios internacionales a los cuales cree poder convencer de que la realidad que está afuera del Palacio de Miraflores es totalmente otra, y está ahora sí que viviendo en una jaula en donde no quiere ver que afuera el poder se le cae.
Es cierto, no hay una fisura grande todavía en el ejército, 60, 70 militares que se cruzan a Colombia, pero una presión internacional que difícilmente con Rusia, con China y con Cuba va a poder aguantar por largo tiempo. Sí, yo creo que es muy importante la corrección que hiciste ahorita, porque en la presentación dijiste autoproclamado presidente Guaidó, y luego decías con toda claridad, fue nombrado por la Asamblea Nacional. Es importante nada más enfatizar que sí tiene una legitimidad Guaidó, que no tiene Maduro. Maduro alteró todo el sistema electoral, no dejó competir a la oposición, nada más permitió votar al 20% de los venezolanos, y con eso se hizo presidente. Por eso se considera que el señor no tiene legitimidad para estar en la presidencia, y Guaidó reconocido fuera. ¿Cuándo ocurre esto? 23 de enero, en una gran manifestación, inmediatamente Paraguay reconoce, y ahí es donde se sube Trump y cambian las cosas, tú lo decías perfectamente, porque pues Estados Unidos. Entonces el golpe mueve a todos, menos a México. Esto es muy importante también mencionarlo. México, sí, Uruguay pero lo dudó un poquito. Aquí lo importante, yo creo, es México por lo siguiente: es el único país que tiene un gobierno claramente democrático que está defendiendo a un dictador. Todos los demás que lo defienden son dictaduras. Somos el único caso. Podrán explicar lo que quieran, pero eso es lo que ocurre y sí es importante. Yo insistiría, no voy a hacer una defensa a ultranza, pero yo creo que esta defensa de México tiene que ver con dos posiciones. Una, con un intento de revertir lo que es lo que fue la posición de México de intervenir, de tomar una postura, no solamente en Grupo de Lima, en cualquier evento. O sea, la vieja doctrina Estrada, decíamos, no funciona. Aquí la idea del gobierno de López Obrador es regresar y volverse otra vez el mediador, el reconocer a los bandos. Creo que en este caso finalmente fueron rebasados. Es cierto que hay gente en Morena que sigue apoyando a Venezuela. Creo que el papel de Marcelo Ebrard no va en esa línea. La línea de Ebrard era jugarla de negociador. Creo que en este caso la realidad termina por rebasarlos total y absolutamente. En otras condiciones, con otros actores probablemente, si Maduro tuviese algún tipo de interlocución con alguien, el papel de México en ese sentido hubiese sido vital, pero no lo tiene y entonces te quedaste solo. Tú puedes mediar cuando hay fiel de la balanza, pero pues en la medida en que la balanza está totalmente del otro lado, pues simplemente es imposible. Perdón, Ernesto, cuando tienes, por ejemplo, el caso de El Salvador, la guerrilla y el gobierno. O Nicaragua. O el caso nicaragüense, aunque Nicaragua también terminó sin la posibilidad con un Somoza en su momento de hacer algo. Me refiero al actual. Al actual, no, bueno, está bien, también estás en una situación bastante complicada. Es difícil cuando los regímenes autoritarios tienden a negar la posibilidad del diálogo. Perdón. No, eso queda clarísimo. Ahora, el problema de fondo es que, bueno, ya te rebasó el problema y empiezan presiones muy fuertes de los Estados Unidos hacia México para que tome una posición diferente. ¿Y hasta dónde pueden llegar esas negociaciones? Mira, si estuviéramos hablando con un gobierno estadounidense que presiona pero que es sensato, pues lo puedes manejar. Pero con la insensatez de Donald Trump, vete tú a saber qué clase de berrinche puede hacer hasta que México tome una posición similar a la que tiene Estados Unidos. Lo veo realmente complicado, pero no descarto la posibilidad de un berrinche brutal de Donald Trump que pueda llevar al traste muchísimas de las cosas que se han podido avanzar, al menos en los siguientes 3 meses, en la relación con los Estados Unidos. Ahora, yo creo que, señor Trump, aquí no es el problema es Cuba. Cuba es el dueño de Venezuela. Cuba ha estado extrayendo recursos de Venezuela, controla el servicio secreto, digamos, la inteligencia dentro de Venezuela. Es petróleo. Controla al ejército y a los colectivos, que son el equivalente de sus comités de defensa de la revolución. Lo único que ya le pueden sacar a Venezuela hoy es petróleo. 40,000 barriles diarios, según veía yo en reportes de prensa, es lo que está enviando Venezuela a Cuba. Es bien interesante notar esto. Es un país muy pequeño, Cuba, que logra hacerse de un país muy grande, el más rico de América Latina, porque durante prácticamente todo el siglo XX el ingreso por habitante de Venezuela fue el más alto de América Latina. Lo destruye por completo. Es como si fuera un bicho que se mete en un animalito y lo mata. Esto es interesante verlo porque pues creo que nosotros aquí en México debemos estar muy atentos a que no ocurra un fenómeno similar. Tú mencionabas, muchos de Morena defienden, que no se nos olvide, esa gente de Morena recibió dinero
de Hugo Chávez. Y entonces están pagándole lo que hicieron. Y no dudo que haya involucrados ahora en México agentes de inteligencia cubanos. Entonces necesitamos estar muy atentos a eso porque no es un asunto de paranoia, es un fenómeno real. Cuba necesita vivir de otros porque no puede vivir de sí mismo y ya no le quedan muchas opciones. Lo que pasa es que Venezuela parecería estar ya fuera de su nivel, ya la perdió y difícilmente podrá seguir operando en el corto plazo. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos del señor Trump, sí, el de Venezuela, ha metido en problemas más serios en su país. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el día de ayer el ex abogado y portavoz del señor Trump durante la campaña presidencial compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. El señor Cohen, sus acusaciones podrían acarrearle al presidente Trump más problemas legales. En su testimonio, Cohen calificó a Trump, así le dijo, racista, estafador y tramposo. Nada más acusó a su ex jefe que, pues dice, conocía él de antemano ya la intención de Wikileaks de difundir correos robados a los demócratas y develó situaciones íntimas como que Trump le puso al teléfono con Melania, hoy primera dama, y le pidió que le mintiese sobre sus infidelidades. Unas cosas de verdad, verdaderamente dramáticas. Lo que decía ayer el señor, alguien me decía, bueno, pues es un mentiroso si mintió la primera vez. Y alguien sacaba hoy un artículo que decía las verdades del mentiroso. Pues sí, cuando ya lo pescaron, obviamente, y tuvo que decir lo que él hacía, o sea, lo que no puede el señor Trump argumentar es que este personaje era el que le cuidaba las espaldas, era el que, como mostró, tenía los cheques en la mano para pagarle a aquellas mujeres con las que tenía relaciones y que pues tenía que tapar eso para la elección y por supuesto también para la relación con su esposa, que es un problema de la vida privada, que haga lo que quiera, pero cuando están en campaña, ahí el asunto se vuelve más complejo. Y segundo, mucho más importante, el tema de los negocios de Trump con Rusia, la torre, la negociación para construir la torre en la campaña, después de la campaña, porque como dijo él, y lo habíamos dicho, lo dijo el propio Cohen, pues el señor Trump dijo, yo voy a perder. Su estrategia era básicamente marketing. La estrategia de alguien que quería obtener algún tipo de dinero para evitar algún tipo de quiebra que por ahí se le venía encima, ¿no, Macario? Sí, yo creo que es muy importante lo que hace el señor Cohen porque nos confirma lo que ya sabíamos, que el señor es un racista, un estafador, un mentiroso, un tramposo, etcétera. El problema que le veo es que todas son declaraciones de una persona, de un abogado, lo que uno quiera, pero un abogado que ya mintió. Sí, en consecuencia, creerle lo que dijo, pues tiene sus dificultades y en eso se concentraron los republicanos en este evento de ayer. Es curiosísimo ver yo vi unos fragmentos, no lo pude ver el evento en sí, pero los fragmentos son muy curiosos porque los republicanos actúan pues como si fueran miembros de un partido tipo el de Maduro o cosas por el estilo, en donde pues están defendiendo a su dictador y lo hacen sin ningún control de sí mismos. Incluso un señor de los senadores llevó ahí a una persona, una mujer negra o afroamericana, para decir que no puede ser racista porque contrató aquí a la señora. Se hizo un show ahí, la pobre señora nunca pudo ni hablar, para que se vea que ahí el racismo es más o menos parejo. Entonces, bastante serio el asunto, pero no creo que con esto alcance para deshacerse de Trump. Si el señor Mueller, que se supone va a entregar su reporte próximamente, tiene más cosas, pues ojalá con eso se pueda procesar. Pero de otra manera, esto pues fue un asunto esencialmente mediático, no creo que cambie mucho las cosas. Vamos a ver. Yo creo que hay mucha gente muy preocupada porque se está tardando demasiado Mueller. Muchos, los que están preocupados porque no saque cosas, es igual y está acumulando más evidencia. Y los que están preocupados porque no lo saca y quieren tirar a Trump, híjole, igual y no tiene evidencias y por eso se está tardando. Pero la verdad es que su timing ha sido realmente malo. Lo que sí es que ha sido una semana explosiva para Trump, entre todo el conflicto de Venezuela, su visita a Corea del Norte. Ya se enojó. Iba bien con el norcoreano otra vez. Sí, yo creo que el norcoreano le ve la cara, o sea, lo conoce bastante bien. Ajá. Lo lleva, lo pastorea, le dice que sí, y cuando tienen que firmar,
¿Y tú crees que los chinos no? Y los chinos hacen lo mismo. Yo creo que esto que dices es muy importante porque este tema de políticos que, o en este caso Trump, que no conocen de política, son fácilmente controlados por gente que tiene más tablas que una carpintería. O sea, figuras como Kim Jong-un o como Xi Jinping, cuando se les presenta un hombre de esta naturaleza allí, pues saben con quién están tratando y que le pueden dar vueltas y que le pueden decir que sí, que le van a comprar más mercancía a los Estados Unidos y que van a deshacerse de las bombas nucleares. Y luego lo vemos y te regresas y sales diciendo que sí y a los 3 días vuelves a hacer otra prueba nuclear o sencillamente no le compras lo que le dijiste que ibas a comprar y estiras la liga mientras el hombre pues está metido en un mundo que simplemente no conoce. Y desafortunadamente sin una lógica específica desde el inicio de su administración en materia de política internacional. Han sido puras patadas de ahogado, puros disparos al aire, muchas ofensas a diferentes organismos internacionales de todo tipo, desde la ONU hasta la Organización Mundial de Comercio. Yo creo que también debe de sentirse muy solo ahorita y muy presionado Donald Trump. Ahora sí se siente verdaderamente con la soga al cuello. Es precisamente cuando este tipo de políticos que no tienen muchísima experiencia empiezan a hacer muchísimas tonterías. Todo mundo está esperando el informe Mueller para este fin de semana. Yo creo que lo va a posponer todavía una semana más para emparejar un poquito la situación que esté específicamente en los Estados Unidos. Y entonces sí, yo creo que puede arder Troya, pero de manera muy importante en los Estados Unidos. Dudo mucho que los republicanos, por más que quieran defender al dictador, puedan hacer algo en ese contexto si verdaderamente es devastador este informe Mueller. Un tema que no platicamos, que no tiene que ver con esto directamente, pero también fue una gran derrota del señor Trump esta semana, fue que la Cámara de Representantes tomó una decisión contra la medida de emergencia que inventó este chango para poder construir el muro en la frontera, que obliga a los senadores a votar, entiendo que en un máximo de 18 días, y es una votación de mayoría simple, de forma que con 4 republicanos que decidan votar con los demócratas, echan abajo la medida de emergencia y decían los medios estadounidenses que ya hay 3 que dijeron que ya van. Entonces, muy probablemente senadores de la frontera que están en contra de la medida de emergencia, pues vayan a moverse y lo pongan en una situación grave. Mueller había dicho que iba a entregar el reporte después de que regresara el señor Trump para no afectar un viaje internacional. Entonces, yo creo que ahorita Trump va a estar queriendo quedarse allá en Vietnam, ¿no? Él no quiso ir cuando estaba la guerra, pero ahorita decir mejor me quedo aquí porque allá sí me van a torcer. En todo caso, lo que es cierto es que el tema se le complica a Trump desde muchos puntos, tanto en términos del control que él ejerce dentro del Congreso, como, por supuesto, a partir de los nombramientos que él ha logrado hacer dentro de los diferentes ámbitos de la propia estructura política. Es el hombre que está, creo, si no es esta semana, es la próxima, en un momento de definiciones muy claros. O sea, o se libra del asunto de Mueller y entonces puede tener la posibilidad de verdad de empezar la campaña rumbo al 2020, o estaríamos en condiciones de pensar que el cerco se cerraría aún más y ahí sí los republicanos, es lo que sucede comúnmente. Una vez que ves al político caer, le dicen lame duck. Exactamente. Entonces déjalo que se caiga y se muera solito y no te sigo. Mientras no me demuestres eso, te soy totalmente leal, ¿no? Sí, la verdad es que se le empieza a complicar muy fuerte el panorama. Yo te diría, el problema de fondo es que los demócratas pues no tienen todavía la fuerza suficiente ni la unión para poder decir, este va a ser nuestro candidato que le pueda hacer frente a Donald Trump. Todavía. Sí, pero la verdad es que de todos los que han dicho yo voy, híjole, está muy, muy complejo que puedas decir, con este sí pueden ganar los demócratas, a Trump o al que venga de los republicanos, eso independientemente del resultado final. Es increíble que después de esta debacle republicana en diversos sentidos, todavía no pueda echarse un pasito para atrás los demócratas y unirse alrededor de una figura porque simplemente no la tienen hoy por hoy. O están muy jóvenes
o están muy quemados? Yo más bien creo que este es el fenómeno que hemos comentado muchas veces, donde los votantes se fueron a los extremos. El centro político se vació en Estados Unidos, en México, en Brasil, Austria, en toda Europa. Y al moverse así, lo que tienes ahora son candidatos demócratas, todos muy de izquierda, digamos, en términos de la política estadounidense, como Elizabeth Warren, como Bernie Sanders, como Kamala Harris, como Cory Booker, todos son muy extremos. Los republicanos no tienen a nadie porque pues, dependían de Trump y van a tener que inventar a alguien ahorita, pero creo que vamos a tener también personas extremas. Y esto es lo que a mí me parece que debíamos tratar de analizar. Este no es un fenómeno que depende de Donald Trump, es un fenómeno global y es un fenómeno de época. Sí, nada más que en el caso norteamericano se definen muchísimas cosas. Claro. Un Entre modelo otras cosas, norteamericano que nuestra relación. regrese a condiciones normales cambiaría sin duda la propia faz de la Tierra. Ojalá así suceda. Ernesto Cervera Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves por Canal 11 a las 10 de la noche y No Hay Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.